Capítulo 5. Las ciencias penales y sus disciplinas auxiliares. Concepto de ciencias penales y métodos. Para conocer de mejor forma y de una manera más clara lo que son las ciencias penales, debemos entender el significado de ciencia. Al decir de Platón, la ciencia es teoría, porque es visión intelectual de la idea, y Aristóteles manifestaba que la ciencia es el conocimiento de las causas de las cosas. El término ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Por tanto, la ciencia es el conjunto de conocimientos alcanzados a través de métodos y técnicas. Algunos autores consideran que se puede hablar de un concepto vulgar de ciencia. Así, Montoya en 2001 manifiesta: este saber equivale a tener noticia de algo o alguien, de lo que es o puede ser, de una verdad o de una mentira. Es un conocimiento de tradición y no de reflexión, es decir, es simplemente saber. Lo que conocemos o sabemos por casualidad, conocimiento adquirido en la prensa, revistas, radio, televisión, internet, libros, etc., a este saber, por obvias razones, no se le puede llamar ciencia. Ciencia es entonces el conocimiento adquirido a través de un proceso ordenado de métodos y técnicas para investigar la razón de ser de las cosas, cómo, cuándo, dónde y por qué actúan, con qué se relacionan, los efectos que producen, conocimiento racional y verificable, es decir, conocimiento científico. Así, tenemos el conjunto de conceptos, ideas, teorías sobre cualquier realidad que se ha ido desarrollando o perfeccionando con el avance de la sociedad a través del método científico con la ayuda de la tecnología, que se ha constituido en una herramienta importantísima para alcanzar los objetivos propuestos por los científicos. Por lo tanto, para llegar a este conocimiento científico es necesario hacer grandes estudios, mismos que requieren largos espacios de tiempo y una ardua tarea de investigación. La ciencia ha ido avanzando con el pasar de los años, atendiendo las necesidades de cada momento histórico. Así, en la antigüedad, en Grecia, la ciencia fue considerada un mito o una divinidad a quien los hombres respetaban y veneraban. En la Edad Media, se pasó de la teoría a la práctica, es decir, no basta la razón pura como en la antigüedad, sino que es importante que este conocimiento sea aplicado por el progreso de la humanidad. En la Edad Moderna se vivió una revolución científica con el mundo mecánico de Newton, que dejó tras el universo de Aristóteles. En la Edad Contemporánea, la ciencia tiene por objeto el aspecto cuantitativo del universo. Su método es la razón individual expresada en el cálculo y la medida, y su fin es la eficacia práctica, ya que además, sin embargo, de que el objeto de la ciencia es el estudio o el conocer del mundo, cada ciencia tiene también su objeto de estudio, es decir, ya específicamente. Ponce 2009. Como por ejemplo podemos citar la ciencia de las matemáticas, cuyo objeto de estudio son los números; la biología, que se encarga del estudio de la vida; la física, que estudia las propiedades del espacio, del tiempo, de la materia, entre otras. Una ciencia entonces parte de hipótesis, teorías, cuerpo doctrinado y leyes. Hemos dicho que el conocimiento científico se adquiere a través de métodos, es decir, no se puede concebir a la ciencia sin un método. Es importante entonces referirnos a lo que es el método. Para Alfonso Fernández, método proviene de la palabra griega métodos, que significa camino. Para Zubiri, citado por Sassali en 2000, el método es el camino o modo para hacerse el hombre a las cosas para satisfacer su necesidad de aprender y conseguir que ellas se manifiesten cada vez más. Por consiguiente, el método es el único camino para hacer ciencia. Algunos de los métodos que se pueden utilizar para alcanzar el conocimiento científico son, entre otros, los siguientes. Método inductivo.
camino del pensamiento, de la enseñanza, del aprendizaje que parte de los fenómenos observados o experimentados a través del análisis para llegar a lo general. Este método supone una primera etapa de observación de cada uno de los hechos, luego analiza lo observado posteriormente, se hace la clasificación de los elementos y, por último, se llega a una conclusión general. Es decir, hace una generalización de lo observado. Este método permite la formulación de hipótesis. Por ejemplo, Juan ha observado en varias ocasiones a diferentes cuervos negros y no recuerda haber visto nunca de otro color. Por tanto, llega a la conclusión de que los cuervos son negros, aunque no puede afirmar que no existan cuervos de otro color. Método deductivo. Camino del pensamiento, de la enseñanza y del aprendizaje que parte de los enunciados generales, leyes y reglas para llegar a través de la aplicación a los fenómenos particulares en los que se cumplen. Este método parte entonces de un marco referencial general para aplicarlo en un caso particular. Es decir, la conclusión está implícita en las premisas o sigue necesariamente a las premisas. El método deductivo, catalogado por Aristóteles como el método científico ideal, utiliza la lógica para tratar de demostrar la conclusión a partir de unas premisas. Así, por ejemplo, si una persona tiene tos, dolor de garganta, amígdalas inflamadas, fiebre, dolor de cabeza, se presume que tiene amigdalitis. Método de las instituciones. Camino de estudio del derecho y realidades conexas con cada institución jurídica para interpretarlas en su contexto. Por ejemplo, si estudiamos la institución jurídica de la legítima defensa, vemos que está relacionada con las circunstancias eximentes de responsabilidad y por ende con la responsabilidad penal. Método comparativo, derecho comparado, materias jurídicas, instituciones para descubrir sus semejanzas, diferencias, influencias. Comparar penas entre países. Este método nos permite mejorar nuestro sistema jurídico al adoptar las instituciones jurídicas de otros países que garanticen de mejor manera los derechos de las personas y el debido proceso. Las ciencias penales constituyen, por tanto, ese conjunto de conocimientos adquiridos a través del método científico sobre una realidad verificable acerca de todo lo que tiene que ver con el ámbito penal. Esto es, la delincuencia, el delito, el delincuente, la pena, la víctima y otras realidades que se relacionan entre sí, como las leyes penales, el medio ambiente, la herencia, genética, la conducta delictiva, las diferentes escuelas penales y el tratamiento del delincuente. La ciencia penal, en sentido amplio, se ocupa de la delimitación, interpretación y análisis teórico sistemático del delito, concepto formal, así como de los presupuestos de persecución y sus consecuencias. El objeto de la ciencia penal viene dado por las normas legales, objeto normativo, y quienes cultivan la misma emplean un método deductivo sistemático para analizar el hecho criminal. García Pablos de Molina, 2009. El derecho como ciencia pertenece tanto al ámbito experiencial como al ámbito experimental, en vista de que en el primer caso están presentes el dominio del espíritu y sus manifestaciones, como la justicia, la solidaridad, la paz, entre otras, y en el segundo caso, que tiene que ver con lo cuantificable, lo medible, como por ejemplo exámenes de laboratorio para determinar el ADN o huellas dactilares encontradas en el lugar del crimen para determinar a quién corresponde, o el estudio de campo para establecer estadísticas sobre las condenas por un determinado delito en una población específica, etc. 5.1. La criminología. La criminología es considerada como una ciencia que tiene por objeto el estudio del delito, del delincuente, de la víctima y de la conducta humana denominada delincuencia. Y se dice que es una ciencia porque aporta conocimientos verificados. La criminología estudia el delito a través de la personalidad del delincuente y su conducta antisocial,
ya que estos elementos se relacionan entre sí. El término criminología etimológicamente quiere decir crimen, delito. Proviene del latín crimen, contracción de cerimen o cernimen, y del griego logos o logus, que significa discurso, tratado. Constancio Bernaldo de Quirós nos indica que en 1876 aparece en Turín el hombre delincuente de César Lombroso. Por lo tanto, este año es considerado como fecha de nacimiento de la criminología, término que fue creado por el antropólogo francés Pablo Topinard, pero utilizado por primera vez en 1885 por Rafael Garófalo, mismo que la denominó ciencia del delito. Labatut, 1977, al referirse a la criminología nos dice: la criminología puede definirse como la ciencia integral que se ocupa del delito y del delincuente en su aspecto biológico-social. Investiga las causas de la delincuencia y propone los medios adecuados para combatirla. Por tanto, le corresponde a la criminología prevenir la delincuencia a través del estudio del delito y del hombre delincuente, para conocer cuáles son las causas que lo llevan a delinquir y proponer tratamientos adecuados para su rehabilitación. Así también, la criminología es definida como la ciencia complementaria del derecho penal que tiene por objeto la explicación de la criminalidad y de la conducta delictiva, a fin de lograr un mejor entendimiento de la personalidad del delincuente, la aplicación adecuada al mismo de las sanciones penales y la mejor realización de una política criminal. La criminología es una ciencia, investiga hechos reales, cuantificable. Es una ciencia empírica porque se basa más en hechos que en teorías. Analiza los mencionados hechos para sacar sus conclusiones. Utiliza precisamente el método empírico inductivo, ya que analiza, observa y experimenta cada uno de los hechos para llegar a la idea central o para verificar su hipótesis. Se enfrenta al delito como un hecho real y utiliza los métodos empíricos para examinarlo. Se puede decir entonces que la criminología se ocupa de los orígenes relativos del crimen. Es una psicología específica aplicada a determinados modos de comportamiento social. Su principal interés es la conducta del hombre, pero vista desde la perspectiva del comportamiento delictivo singular o de la criminalidad. La criminología analiza científicamente el delito como un hecho social o como un comportamiento individual para buscar en esta relación las causas de la delincuencia. La criminología se ocupa del fenómeno criminal. Como dijimos, es una ciencia fáctica, no es ciencia normativa, por cuanto no le corresponde establecer las normas que sancionan la conducta criminal, sino estudiar, analizar e investigar esa conducta. Uno de los objetivos de la criminología es el delito. ¿Cómo se produce? ¿Por qué? ¿Cuáles podrían ser las formas de erradicación o al menos de disminución? Pero no estudia el delito únicamente como valoración jurídica, sino que persigue un análisis global totalizador del problema del crimen. La criminología, como ciencia empírica, aborda el problema criminal de un modo sui generis, con una perspectiva distinta a la del derecho penal y demás disciplinas jurídicas. Tiene unas necesidades y fines propios, unas técnicas e instrumentos diferentes, unas valoraciones eventualmente diferentes también de las penales. A la criminología le interesa tener una visión global del delito, analizar su etiología o su estructura interna. Asimismo, la criminología estudia al hombre delincuente, sus diferentes formas de comportamiento en la sociedad o su reacción ante los diversos estímulos que se le presentan. Al mismo tiempo, estudia a la víctima, ya que ésta y el delincuente son coprotagonistas del acto criminal, pero en el mismo sentido que al delito, la criminología estudia al delincuente no solo como culpable o responsable penalmente, sino su conducta antes, en el momento y después de cometido el delito o incluso después de la extinción de la pena. Analiza la personalidad del delincuente
el mundo que lo rodea, su posición social y económica, su educación, costumbres, etc. La víctima, sujeto pasivo del delito, ha sido un poco olvidada por el derecho penal. Este ha fijado su atención en el delincuente, destacando más los derechos y garantías del proceso que los derechos y garantías del ofendido. Las políticas públicas del Estado se han orientado a la rehabilitación del delincuente, olvidando que la víctima también en algunos casos necesita ser reinsertada a la sociedad. La víctima es quien sufre las consecuencias del hecho criminal, hecho que puede recaer tanto en personas naturales como en personas jurídicas. Al decir de algunos autores, la víctima es la persona que sufre injustamente. Por tanto, la criminología, al ocuparse también de la víctima, sugiere programas de prevención y tratamiento a las víctimas de los diferentes tipos de delito y según la clase de víctima de que se trate. Así, nuestra Constitución de la República y Código Orgánico Integral Penal recogen la preocupación de la criminología y en sus normativas incluyen la protección especial a las víctimas de infracciones penales, garantizando su no revictimización, además de la creación de todo un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales. Y por último, la criminología también se ocupa de la delincuencia, buscando los mecanismos para prevenir el comportamiento delictuoso, para solucionar los problemas sociales. En base a las experiencias adquiridas, al estudiar al delito, al delincuente, a la víctima, puede proporcionar al Estado las respectivas conclusiones a fin de que se implementen mecanismos o estrategias para la prevención del delito, mismas que pueden conseguir, entre otras formas, reformando las leyes. 5.2. La antropología criminal. Esta rama de la antropología estudia el comportamiento del hombre criminal tomando en consideración sus rasgos morfológicos, físicos y psíquicos. Así también se preocupa de investigar qué factores intervienen en la génesis de la personalidad antisocial, mismos que pueden ser hereditarios, constitucionales o adquiridos. La antropología criminal, según Labatut en 1997, es la rama de la antropología general dedicada al estudio del hombre delincuente en su constitución somática, funcional, psíquica. Es decir, estudia al delincuente como ser vivo, destaca la singularidad y la evolución de sus rasgos. La expresión antropología proviene de las voces antropos, hombre, logos, tratado. Es así que la antropología criminal se preocupa de estudiar al hombre delincuente desde el punto de vista somático, funcional y psíquico. Investiga las causas biológicas del delito. La antropología criminal se desarrolla con la teoría atávica del César Lombroso. El término atavismo proviene de la voz latina atavus, abuelo, que significa conjunto de las potencias hereditarias de una raza por el cual se mantienen los caracteres fundamentales de la misma a través de las generaciones sucesivas y a pesar de los cruzamientos. Es decir, según Lombroso, el atavismo se refiere a un tipo de hombre primitivo inferior al ser humano, cuyos rasgos son físicamente evidentes. Siendo el delincuente un hombre primitivo o atávico, es imposible que se adapte a la civilización moderna. La antropología busca una relación entre determinadas características corporales y la delincuencia. Además, estudia la costumbre y los hábitos del delincuente y los factores físicos que lo llevan a cometer el delito, recalcando que para la antropología criminal, el estudio como ente jurídico del delito carece de importancia. Se centra principalmente en el hombre delincuente como un individuo peligroso para la sociedad. En vista de la peligrosidad del sujeto activo del delito, esta ciencia propone adoptar medidas de defensa social que guarden relación con la mencionada peligrosidad, pero en ningún momento acepta la imposición de penas, ya que para los positivistas estas no rehabilitan, sino todo lo contrario, agravan más la situación del delincuente. De allí que las medidas defensivas debían adoptarse en función de la agresividad del sujeto y no en función del daño ocasionado. Es muy importante el estudio de la antropología criminal
para establecer la relación de causalidad existente entre las anomalías somáticas y la conducta delictiva. 5.3. La sociología criminal. La sociología criminal tiene su origen a mediados del siglo XIX, con el avance de las ciencias sociales y la aparición de la estadística criminal. En este siglo, el aumento de la delincuencia fue muy notorio y surgió la necesidad de buscar mecanismos para restablecer la armonía y la paz en la sociedad. La sociología estudia el fenómeno social. La sociología criminal al fenómeno social llamado delincuencia a través de la observación. Inductivo, es decir, estudia el delito como hecho social, como magnitud colectiva. Mancini se refiere a la sociología criminal como la ciencia descriptiva que se encarga de la historia natural de la delincuencia. Esto es, se interesa por los caracteres individuales del delincuente para establecer las causas del delito. La sociología criminal es una rama de la sociología general, ciencia que investiga las leyes naturales que rigen los fenómenos sociales, que estudia la sociedad desde el punto de vista de los fenómenos delictivos que en ella se verifican. El objetivo de la sociología criminal es encontrar las causas de la delincuencia más que estudiar al delincuente mismo. Enrique Ferri, considerado padre de la sociología criminal, llega a la conclusión de que el delito se debe a la herencia, factor interno, y al medio ambiente, factor externo. Es decir, el delito es la consecuencia de la relación que existe entre el sujeto activo con la sociedad. La sociología criminal parte de un análisis de los problemas sociales, es decir, investiga las causas sociales que llevan a un ser humano a convertirse en un criminal. 5.4. La psicología. 5.4. La psicología criminal. Estudia la correlación de los caracteres psíquicos con el delito. Se acerca a la realidad anímica del hombre, es decir, estudia al delincuente en sus caracteres psíquicos o estudia el alma del sujeto criminal a fin de explicar los patrones de conducta adquiridos. La psicología criminal, según Labatut 1979, es una rama de la psicología aplicada que investiga los caracteres psicológicos de los delincuentes y las causas de este orden que concurren a la producción del delito. A esta ciencia, a diferencia de la sociología criminal, le interesa únicamente las condiciones internas que llevan al sujeto al camino de la delincuencia. Frente a nuestro correcto comportamiento, tenemos también conductas o comportamientos anormales o incorrectos, lo que nos hace suponer la desviación mental del sujeto, cuyo comportamiento va a violar las normas establecidas tanto en la sociedad como en nuestras leyes. De allí que la psicología criminal se encarga de estudiar las diferentes conductas desviadas, estudiar por qué esas conductas los llevan a delinquir y, de ser posible, a ayudar a la total rehabilitación del sujeto activo del delito. Según Sigmund Freud, una de las causas para que el hombre delinque se debe a los apetitos sexuales frustrados. Con la ayuda de la psicología criminal, podemos investigar la personalidad del delincuente, sus diferentes reacciones frente a determinados estímulos, sus complejos, sus miedos, sus odios, etc., partiendo de las tres principales manifestaciones psíquicas del hombre: normal, anormal, psicopática, y patológica o psicótica. La psicología ha sido considerada tradicionalmente como la ciencia ocupada del estudio del alma, esto es, del mundo de las vivencias, los afectos, los recuerdos, los sentimientos. Etimológicamente, proviene de las voces psique, alma y logos tratado. El descubrimiento de la psicología ayuda al hombre a explorar y conquistar el mundo interno para ponerlo al servicio de los fines de la vida. La psicología es lo más complejo del ser humano. La simplicidad está en el espíritu. Lo que sí es bueno es el descubrimiento de esta complejidad que nos aporta las posibles atenuantes del acto criminal. Al estudiar la psicología, nos encontramos con fenómenos físicos y psíquicos. Los fenómenos físicos pueden ser observados por todos, ocupan un lugar en el espacio. Los fenómenos psíquicos están integrados
con todo lo que acontece en nuestra mente o psiquis, y por ende solo pueden ser observados por las personas que los viven. Carecen de dimensiones, no están localizados. Se reconocen 4 ramas científicas para la observación psicológica de la personalidad criminal. Psicología criminal. Le interesa el estudio del delincuente como autor del delito. Psicología judicial. Estudia el comportamiento del delincuente mientras está siendo procesado penalmente. Psicología carcelaria. Estudia el criminal mientras está internado cumpliendo su condena. Psicología legal. Se preocupa de las afecciones psicológicas y patológicas que sufre el individuo al momento de cometer un delito, mismas que pueden afectarlo, influyendo en la disminución de la pena o, el último de los casos, en su total exculpación. La psicología criminal es interdisciplinaria, se sirve de la biología criminal, antropología criminológica, sociología criminológica, criminalística, victimología y penología. 5.5. La estadística criminal. Es el registro numérico de delitos, penas, autores, etc. en una región dada y en cierto momento, a fin de que el Estado oriente su política penal a la prevención de la delincuencia y al tratamiento de los delincuentes. Gracias a esta ciencia podemos conocer la magnitud del problema delincuencial. La estadística criminal se la puede aplicar en masas o en series. La primera se aplica a la totalidad de la actividad criminal de una determinada población y la segunda verifica la anterior y comprende solo un número limitado de casos con el objeto de confirmar o contradecir los resultados presentados por las estadísticas de masas. Asimismo, en la estadística criminal se puede utilizar la estadística estática o dinámica. La estadística estática tiene por objeto la observación de uno o varios delitos en un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, se puede establecer el porcentaje de un tipo de delito en determinada ciudad o país durante el año 2013 para establecer si este delito es cometido más por hombres o mujeres, de qué edades, etc. Y la estadística dinámica, en cambio, estudia la delincuencia en movimiento, es decir, cómo se da en un determinado periodo de tiempo a fin de comparar cómo ha ido cambiando la criminalidad de un año a otro. Se pueden representar los resultados mediante diagramas con columnas o curvas. La estadística criminal entonces refleja los valores de la delincuencia. Gracias al campo de la aplicación de la estadística criminal, se puede conocer al menos en un alto y confiable grado de aproximación el número de infracciones, la frecuencia con la que delinquen, las edades en las que lo hacen, los delitos más comunes, el número de denuncias presentadas, entre otros. García Pablos de Molina, 2009, recomienda tener en cuenta que las estadísticas oficiales solo detectan la punta del iceberg, pero no su volumen real, sumergido, pues no son un instrumento idóneo para informar sobre el volumen, estructura, dinámica y desarrollo del fenómeno delictivo real. No se puede conocer a ciencia cierta todos los delitos cometidos ni a todos los responsables de los mismos, teniendo en cuenta que un alto grado de delitos no son denunciados o si se denuncian, sus autores no son condenados. Debemos estar conscientes, por tanto, que el volumen de criminalidad no registrada es muy alto. Sin embargo, la aproximación de los datos estadísticos permite tener una visión del problema social criminal, posibilitando la aplicación de mecanismos dirigidos a disminuir la delincuencia. Por ejemplo, para conocer las denuncias presentadas sobre el delito de aborto en la ciudad de Quito, se revisaron los procesos en los diferentes juzgados y tribunales penales durante los años 2003 al 2009. Durante los 7 años estudiados, únicamente se denunciaron 15 casos, ninguno en el año 2007. De las 15 denuncias tenemos que 5 de ellas se presentaron por violencias intencionales, pero sin querer causar el aborto. Una por violencia cometida por premeditación, otra por sobredosis de medicamentos en la mujer gestante, en el caso se trató de una menor de edad, 2 por agresión física, un aborto a consecuencia de violación en mujer con 2 meses de embarazo, 1 por ultraje de palabra, lo que se entiende por ultraje causó un trauma psicológico tan grave que desencadenó en aborto, otro aborto por maltrato físico y psicológico,
Un aborto se produjo por cuanto el esposo, en estado etílico, obligó a su mujer a tener relaciones sexuales. Otro a consecuencia de lesiones y el último aborto no se establecieron las causas. Podemos concluir que las denuncias por delitos de aborto son extremadamente escasas, cuando conocemos extrajudicialmente que se cometen centenares de abortos en forma clandestina. Estos datos los podemos obtener gracias a la aplicación de encuestas, que es la técnica de investigación más adecuada para cuantificar la criminalidad real. Esto es, que nos permite conocer la cifra negra oculta de la delincuencia. Así, en la encuesta realizada en la ciudad de Loja en el año 2010 sobre el aborto, el 32% de los encuestados manifestó que sí conocía casos de abortos provocados. Como podemos ver, la cifra negra es mucho más elevada que los delitos registrados o denunciados. 5.6. Medicina legal. Se vale de los conocimientos y técnicas médico-quirúrgicas para hacerse los problemas judiciales, especialmente en los delitos sexuales o de sangre, en donde el médico realiza un estudio tanto a la víctima como al agresor para establecer el nexo causal entre estos. Es decir, los conocimientos de la medicina son de mucha utilidad para la administración de justicia. El médico legista, por ejemplo, colabora como perito en la identificación del cadáver, practica la autopsia de ley para determinar la probable causa de la muerte, qué instrumento o sustancia la provocó y el tiempo aproximado en que ocurrió el deceso. En cuanto a los delitos de lesiones, el perito puede determinar los días de enfermedad o incapacidad física que éstas han ocasionado. En lo que respecta a la responsabilidad penal, el médico psiquiatra puede certificar sobre la capacidad o incapacidad mental del delincuente, ya sea esta total o relativa. Inclusive, la medicina legal ha servido para ilustrar a los asambleístas en el asesoramiento, formulación o reforma de algunas leyes. En vista de que la ley penal encontramos algunas instituciones jurídicas relacionadas con la vida y la salud humana. La medicina siempre ha estado relacionada con el derecho. Desde que un ser humano es concebido, éste ya adquiere los derechos y las garantías establecidos en la ley, y para que se pueda ejercer los mencionados derechos y garantías, se necesita del certificado de nacido vivo del facultativo de la medicina. Igualmente, en caso de fallecimiento de la persona, se necesita el certificado de defunción para que los sucesores puedan ejercer ciertos derechos determinados en la ley. En el Código Orgánico Integral Penal, encontramos algunos actos que deben ser practicados por los peritos en la medicina, especialmente en los delitos contra la vida, contra la integridad personal, contra la integridad sexual y reproductiva, entre los más importantes, delitos que sin la ayuda de la medicina legal no podrían ser investigados exitosamente. 5.7. La psiquiatría médico-legal. La psiquiatría es una rama de la medicina que estudia al hombre psíquicamente enfermo, analizando sus trastornos y patología que lo conducen al comportamiento delictivo. Para Sassali, 2000, la psiquiatría es una rama de la medicina que se ocupa del hombre perturbado mental, a fin de corregir su alteración o, al menos, aliviarle. La psiquiatría médico-legal, entonces, se encarga de los sujetos que padecen enfermedades mentales a fin de establecer la responsabilidad penal. El artículo 35 del COIP, al tratar sobre la causa de inculpabilidad, nos dice: no existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental debidamente comprobado. Y el artículo 36, inciso primero del mismo cuerpo de leyes, al referirse al trastorno mental, manifiesta que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión. En razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. Las personas que no tienen voluntad y conciencia no pueden entonces ser reprimidas por el cometimiento de una infracción. En caso de los alienados mentales, estos, si bien no serán responsables, por lo tanto, no se les impondrá pena alguna. Deben ser recluidos en un centro especial para ellos, a fin de que no sigan causando daño a la sociedad y, además, para que reciban un tratamiento adecuado para su recuperación y su reinserción a la sociedad. La psiquiatría realiza un análisis científico de la enfermedad mental y su posible cura,
toda vez que años atrás se pensaba que las enfermedades mentales eran incurables. Los pioneros de la psiquiatría en el siglo XVIII comenzaron a distinguir a los delincuentes de los enfermos mentales, porque al principio se creía que todo delincuente era un enfermo mental. Por tanto, corresponde a la psiquiatría aclarar el concepto de enfermedad mental y la forma como ésta puede manifestarse, incluyendo las manifestaciones delictivas. Esta ciencia se encarga entonces de lo psíquicamente anormal, de la patología del psiquismo humano, que deriva en comportamiento delictivo. Dentro de las patologías del psiquismo tenemos retraso mental, neurosis, esquizofrenia, trastornos de la personalidad. 5.8. La criminalística. Utiliza un conjunto de conocimientos y procedimientos para proteger el lugar de la infracción, el cuerpo del delito, los objetos utilizados para cometerlos, la reconstrucción de los hechos, las huellas, a fin de conocer y dar con el paradero de los delincuentes y saber su modus operandi. Se considera la criminalística como una ciencia causal justamente porque estudia las circunstancias en las cuales se cometió la infracción. Trata de reconstruir la escena del crimen las veces que sea necesario para llegar a la verdad de los hechos, a través de personas especializadas y de técnicas científicas a fin de establecer la existencia de la infracción y la responsabilidad penal de los partícipes. En el estudio de la criminalística están insertas las siguientes interrogantes: ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Así, las actividades realizadas por los peritos en criminalística están dirigidas a responder todas y cada una de las mencionadas interrogantes. Al respecto, nuestro Código Orgánico Integral Penal establece que el fiscal, con el apoyo del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses o el personal competente en materia de tránsito, debe ir al lugar donde se cometió la infracción para practicar el reconocimiento y detallarán prolijamente los vestigios, objetos o instrumentos encontrados. Los peritos harán los exámenes corporales necesarios, procederán a la identificación del cadáver y a la autopsia de ley, obtendrán huellas digitales, tomarán fotografías del lugar, entre otros actos. En cuanto a la reconstrucción del hecho, el COIP determina que el fiscal, con el apoyo del personal mencionado, practicará la reconstrucción del hecho cuando lo considere necesario para verificar si la infracción se ejecutó de un modo determinado, tomando en consideración los vestigios o elementos de convicción que existan en el proceso. Como queda evidenciado, la criminalística ayuda a esclarecimiento de la verdad a través de técnicas científicas, las mismas que requieren de todo un proceso que se inicia con la observación crítica hasta culminar en el análisis y las conclusiones. Con acierto, se dice que la criminalística es una rama auxiliar del derecho penal. ¿Por qué? Además, se encarga de capacitar al personal técnico que realizará todas las investigaciones relacionadas con el cuerpo del delito, es decir, forma a los peritos. La criminalística, por tanto, al decir de Ponce, 2009, tiene como finalidad servir al derecho penal como auxiliar y, por lo tanto, participar con este en la prosecución del bien común en la vida social, de acuerdo con ciertos principios de técnica, de moral y de justicia. Como conclusión, podemos manifestar que la criminalística es una ciencia técnica debido a que a través de la investigación, recolección de huellas, vestigios, elementos de convicción, reconocimiento del lugar, identificación del cadáver, exámenes corporales, armas, estupefacientes, testimonios, documentos, extracción de fluidos corporales, exámenes toxicológicos, cadena de custodia, entre otros, se llega a la verdad real de la infracción. 5.9. La endocrinología criminal. La endocrinología criminal tiene por objeto descubrir el origen de la delincuencia a través del estudio de las glándulas de secreción interna, glándulas endócrinas, ya que éstas producen hormonas que influyen en el desarrollo somático y psíquico de los individuos y cuyo desequilibrio produce alteraciones en el temperamento y el carácter. Algunos autores consideran que el delito es el producto de una perturbación emocional que se deriva de un desajuste hormonal. La endocrinología enfatiza en la importancia de la actividad hormonal en el temperamento y en el carácter de las personas, ya que las glándulas de secreción internas están estrechamente relacionadas con el sistema neurovegetativo y la vida afectiva.
Todas las hormonas se comunican entre sí a través del flujo sanguíneo, mismas que interactúan y se regulan en forma mutua. Todas las hormonas, por tanto, cumplen una función sexual. La endocrinología tiene como función principal verter sus productos en los vasos sanguíneos y linfáticos. Estas sustancias toman el nombre de hormonas, las que se encargan de regular las funciones de nuestro organismo. De allí la importancia de que la producción y la función de las hormonas sean adecuadas para el sujeto goce de buena salud, tanto física como mental. La acción de las glándulas endocrinas es tan manifiesta y tan clara que en su perfecto equilibrio de su energía perfecta se deriva la función normal de todo el organismo viviente, y cualquier variación de ese equilibrio puede dar lugar a una serie de alteraciones en el desarrollo y en la evolución del soma, que repercute de una manera palpable sobre las diversas funciones viscerales y muy especialmente sobre el psiquismo, que sufre las consecuencias de estos cambios por intermedio del sistema neurovegetativo. Las glándulas de secreción interna, por lo general, repercuten sobre los caracteres somáticos y psíquicos, y si estos se alteran por la influencia de las hormonas, podría conducir al individuo al cometimiento de actos delictivos. Por lo tanto, es de suma importancia el conocimiento de las glándulas endocrinas y la acción de los productos que se segrega para saber cómo debemos tratar a las personas que padecen del mal funcionamiento de estas glándulas y encontrar un tratamiento adecuado. Entre las principales glándulas endocrinas tenemos 5.9.1. La tiroides. Esta glándula está situada en la parte media lateral del cuello, sobre la tráquea, y tiene forma de mariposa. Secreta dos hormonas: tiroxina, que es una sustancia yodada, y hormotironina, que es una combinación química antitóxica. El yodo es una sustancia muy importante en el organismo, especialmente para que la tiroides pueda producir las hormonas adecuadamente. La insuficiencia de la secreción tiroidea, hipofunción, originan los trastornos mentales del cretinismo, y el exceso de secreción de esta glándula, hiperfunción, origina la enfermedad de Westphal y otras. El cretinismo se da en ciertas regiones cuya agua carece de yodo y bromo. Generalmente son bajos de estatura, párpados gruesos, piel infiltrada y terrosa, raíz nasal hundida, labios voluminosos, cráneo grande y aplastado, cuello corto, frecuentemente bocio. Su inteligencia es rudimentaria, solo pueden adquirir nociones muy simples y la palabra apenas está desarrollada. La enfermedad de Westphal se caracteriza por la debilidad e insuficiencia mental con síntomas psíquicos variables, acompañado con el síndrome propio del bocio exoflásmico, como es la taquicardia, el bocio, la exoptalmia y el temblor. La glándula tiroides ayuda a establecer el metabolismo del cuerpo, es decir, estimula la tasa de actividad metabólica que tiene que ver con la obtención de energía de los alimentos ingeridos. Se le asigna una función eminentemente nutritiva, entre otras. Secreta y acumula yodo para el organismo, son necesarias para un adecuado crecimiento y desarrollo, regula la distribución del calcio y del magnesio, interviene en el metabolismo de las grasas y los hidratos de carbono, protege al organismo de las infecciones y los tóxicos a través de la hormotirina. Hiperfunción, aumento del metabolismo de carbonos y de grasas que conllevan a una delgadez generalizada, excepcionalmente el bocio exoftálmico, taquicardia, sensibilidad, angustia. Psíquicamente, excesiva nerviosidad, inestabilidad, irritabilidad, depresión. Hipofunción, falta de oxidación de la grasa, defectuoso metabolismo de los albuminoides, proteínas, aumento de peso, anomalías del sistema nervioso en los niños, adiposidad de los tejidos, piel seca, caries dentales, precoz caída del cabello. 5.9.2. Las paratiroides. Son 4 pequeñas glándulas situadas en la cápsula del tiroides. Produce la paratormona, destructible para los jugos gástricos. Entre una de sus funciones más importantes está la de regular el metabolismo del calcio, el que actúa como atenuador de la excitabilidad nerviosa. La paratormona o paratiroidea permite que se libere calcio de los huesos hacia la sangre. Es muy importante que los niveles de calcio en el cuerpo humano sean exactos, porque si se dan pequeñas desviaciones se puede originar trastornos nerviosos y musculares. Entre las funciones más importantes de la paratormona tenemos: regular la distribución y el metabolismo del calcio por medio de los huesos en el torrente sanguíneo,
El calcio actúa como atenuador de la excitabilidad nerviosa y como antiespasmódico, relajante muscular. Regula el ritmo de la contracción muscular. Hiperfunción. Elevación del nivel del calcio, liberación excesiva del calcio a través de los huesos, se produce depósitos de sales cálcicas en varios órganos, pulmones, hígado, riñones, piel, grandes vasos, glándulas de secreción interna, cálculos en los riñones, alteración del sistema óseo, osteoporosis y músculos, descensos de su capacidad de trabajo. Hipofunción, descalcificación del organismo y aumento de fósforo, tensión muscular, descamación cutánea, mal crecimiento de los dientes, uñas quebradizas, retraso mental en los niños, espasmos en laringe y músculos de la garganta que dificultan la respiración, calambres en manos y pies. 5.9.3. La hipófisis. Glándula pituitaria, una de las más importantes porque regula la mayor parte de los procesos biológicos del organismo, conocida como apéndice inferior del cerebro. Se aloja en la base del cráneo en la silla turca del esfenoides. Produce las hormonas de crecimiento gonadotrófica que inducen la ovulación y deja caer el óvulo maduro en el tubo de Falopio. Mamotrófica se encarga de estimular la producción de la leche en la mujer. Tirotrófica que regula el funcionamiento de la glándula tiroides. Adrenocorticotrófica que estimula el funcionamiento de la suprarrenal y la formación de andrógenos y estrógenos. Oxitocina estimula la contracción del útero durante el parto y la expulsión de leche de las mamas. Y adeuretina, cuya función es disminuir la eliminación de agua con la orina. Está formada por 4 partes: lóbulo anterior, lóbulo posterior, parte intermedia y parte tuberosa. Todas ellas secretan diferentes hormonas, a excepción de la tuberosa, que determinan el equilibrio y armonía del organismo. No es un órgano estrictamente indispensable para la conservación de la vida, a diferencia de la paratiroides, pero es importante en la nutrición, en el desarrollo y en la regulación circulatoria. El lóbulo anterior produce las siguientes hormonas: del crecimiento, gonadotrófica, tirotróficas, adrenocortinotrófica, mamotrófica, folículo estimulante. Induce en la mujer la maduración de los folículos en los que libera el óvulo y en el hombre la producción de espermatozoides. El lóbulo posterior produce vasopresina, controla el equilibrio del agua en el cuerpo, oxitocina y adiuretina. La parte intermedia elabora la hormona melanófora, que actúa acentuando la pigmentación de la piel. Hiperfunción. Gigantismo. Hiperfunción impacta en los organismos infantiles por el retardo o la osificación de los huesos largos de las extremidades. Si existe un tumor hipofisiario, se lo puede tratar quirúrgica u hormonalmente. Si no se trata, puede causar la muerte del joven. Acromegalia. Afecta a los adultos. El tumor aparece después de que el desarrollo de los huesos largos están completos. Por lo general, los huesos largos, cuando se han terminado su desarrollo óseo, crecen solo en anchura, especialmente donde hay cartílagos. Se caracteriza por una cara larga, mandíbula prominente, nariz gruesa, pies y manos excesivamente anchos. La lengua se engrosa a tal punto que impide cerrar la boca. Hipofunción. Detención del crecimiento que puede generar defectos físicos como labio leporino y paladar hendido. Sed excesiva acompañada de micción excesiva. En los niños puede dar lugar al enanismo, infertilidad, impotencia. 5.9.4. Las glándulas suprarrenales. Se sitúa sobre los riñones, pesan aproximadamente 8 gramos. Cada una posee 3 arterias que determinan su riqueza sanguínea. Por lo general, su extirpación produce la muerte. La parte medular o central secreta las hormonas adrenalina y noradrenalina. La adrenalina, conocida también como epinefrina o suprarrenina, fue descubierta en 1901 por el químico japonés Takamine. Esta hormona eleva la presión sanguínea, aumenta los latidos cardíacos y el tono y la resistencia muscular, además de provocar la dilatación pupilar. Asimismo, facilita la acción de las vías respiratorias y la actividad orgánica general. La noradrenalina obra como tónico del corazón y el sistema circulatorio. La parte externa o corteza produce la hormona córtico suprarrenal, que tiene una acción antitóxica igual a la hormotirina. Esta hormona combate la adinamia muscular. También tenemos el cortisol, que refuerza las acciones de la adrenalina y noradrenalina.
incrementa el transporte de aminoácidos hacia las células hepáticas y eleva la cantidad de enzimas necesarias para convertir aminoácidos en glucosa. Las suprarrenales también producen pequeñas cantidades de hormonas masculinas y femeninas. Hiperfunción. Aumento de la presión arterial y de la actividad cardíaca. Aumento de la glucosa en la sangre y acumulación de glucógeno en el hígado. Nerviosidad, agilidad mental, euforia, agresividad. En las mujeres, tendencia a la obesidad, aumento de la secreción láctea. Hipofunción. Enfermedad de Addison, anemia, debilidad, susceptible a enfermedades e infecciones, disminución de la presión arterial y de la actividad cardíaca, tendencia a la depresión nerviosa y a la melancolía, debilidad muscular, vómitos, diarreas, pérdida de apetito. 5.9.5. El páncreas. Se trata de una glándula en forma de hoja que está rodeada por el duodeno, de aproximadamente 13 centímetros de longitud, se localiza detrás del estómago. Tiene dos funciones, exócrinas y endócrinas. Las primeras vierten sus productos al duodeno y las segundas secretan las hormonas insulina y glucagón, las cuales son necesarias para metabolizar el azúcar. Dichas hormonas se encuentran en los islotes de Langerhans. La insulina actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y favorece la formación de proteínas y almacenamiento de grados. El glucagón aumenta los niveles de azúcar en la sangre, liberando la glucosa del hígado. El páncreas también secreta grandes cantidades de bicarbonato de sodio hacia el duodeno, lo cual neutraliza el ácido proveniente del estómago. Hiperfunción. La superproducción de insulina produce una baja anormal de la glucemia, la misma que puede afectar a la producción de glucosa del cerebro, con lo que podrían verse convulsiones y desvanecimientos fatales. Hipofunción. La producción insuficiente de insulina da lugar a la diabetes pancreática, que tiene que ser tratada con insulina. 5.9.6. Los genitales. Las glándulas genitales son mixtas, en vista que tienen dos funciones, exócrinas y endócrinas. La función exócrina produce células sexuales y la función endócrina secreta diferentes hormonas masculinas y femeninas que ejercen su acción en los órganos reproductores. Estas glándulas producen hormonas propias de su sexo, pero en cantidades pequeñas. También producen hormonas del sexo opuesto. Las hormonas masculinas reciben el nombre de testosterona, mientras que se encargan de controlar la aparición de los caracteres sexuales masculinos. Los testículos segregan andrógenos que contribuyen a la producción de esperma y desarrollo de la próstata. Además, los andrógenos estimulan el crecimiento del vello corporal, aunque tienen un efecto negativo sobre el cabello. Se considera los andrógenos como hormona sexual fundamental en el hombre. La testosterona se encuentra dentro de los andrógenos cuya función principal es producir los caracteres sexuales secundarios, como el timbre de voz, vellosidad, barba, etc. El hombre también produce estrógenos, pero en cantidades mucho menores que las mujeres. Las hormonas femeninas, llamadas también ovarios, secretan estrógenos, que controlan la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos, como el crecimiento de las mamas y el desarrollo de la figura, como cintura delgada, estrechez de los hombros, menor vellosidad, cabello abundante, entre otros. Los estrógenos, junto con ciertas hormonas de la hipófisis, se ocupan de controlar el ciclo menstrual. La progesterona, que ayuda a reducir el riesgo de cáncer uterino, ayuda la parte glandular del seno, induciendo aumento del tamaño de la glándula, especialmente en los días previos a la menstruación. La progesterona actúa principalmente sobre los órganos de reproducción en la mujer. Por tanto, la carencia de esta hormona puede producir problemas en la implantación del óvulo, lo que origina la esterilidad. Hiperfunción. Precocidad de la madurez sexual. Embarazo y pubertad masculina, acentuación de los caracteres sexuales, timbre de voz, vellosidad, desarrollo precoz de las formas sexuales, especialmente en la mujer. Hipofunción, retraso en el advenimiento de la pubertad, puede causar infertilidad, debilidad de los caracteres sexuales secundarios, anomalía de los órganos sexuales, poco desarrollo, descenso de la fuerza muscular y desequilibrio nervioso, tendencia a la disociación y a las psicopatías sexuales. Como hemos visto, las glándulas de secreción interna pueden sufrir algunas alteraciones que de una u otra forma influyen en la vida somática y psíquica del ser humano.
El desajuste hormonal altera principalmente el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, cuya función es percibir los estímulos del mundo exterior y transmitir los impulsos nerviosos y el sistema nervioso vegetativo. Glándulas endocrinas, musculatura, aparato cardiorrespiratorio, entre otros, que regulan las funciones vitales relativamente autónomas. Por tanto, la endocrinología criminal estudia la influencia que tienen las hormonas en la personalidad o en el comportamiento del delincuente, porque se ha comprobado que por la hiperfunción o hipofunción de dichas hormonas se producen los trastornos en la conducta humana, que a la vez motivan el cometimiento del delito. Gracias a este estudio, se puede dar el tratamiento adecuado al individuo, ya sea médico o psicológico, para poderlo rehabilitar.